Listo. Listo. Y gracias a todos también por la oportunidad y a ustedes, Jonathan. Vamos a desarrollar el tema de asma. De igual manera, pues son generalidades y cosas que podemos hacer, ya sea si padecemos de asma o si tenemos un familiar con asma o en el lugar en donde estamos existe una persona asmática con alguna crisis. Entonces, lo que podríamos hacer a nuestro nivel de primeros auxilios o recomendaciones y comprender también un poquitito la enfermedad como tal. Y ese es el objetivo, son los objetivos de la charla. Entonces, por definición, el asma es un síndrome, hacemos referencia a síndrome al conjunto de signos y síntomas que identifican una enfermedad. Es muy difícil vamos a ver, todas las enfermedades no se presentan iguales en todos los pacientes, entonces es sumamente difícil llegar y decir, pues, cumple estrictamente con estos criterios muy rígidos en todos los pacientes, o sea, como hablar de verdades absolutas, digamos, de conceptos absolutos. Entonces, basado en eso, es que se utiliza mejor el síndrome como un conjunto de signos y síntomas que podrían identificar una enfermedad. Entonces, el asma es un síndrome caracterizado por obstrucción de las vías respiratorias. Las vías respiratorias son aquellas que llevan pues aire desde el exterior hasta el tejido donde ocurre el intercambio gaseoso, donde hay intercambio de gases, ¿verdad? De CO2 por oxígeno principalmente. Esta obstrucción de las vías respiratorias cursa con hiperreactividad bronquial. Esto significa que el bronquio es muy celoso, por llamarlo de alguna manera, y va a provocar gran reactividad cualquiera de los factores que vamos a ver más adelante. Y esto va a variar mucho. Esta hiperreactividad bronquial puede variar tanto que incluso puede resolver espontáneamente o cuando se aplica tratamiento. Que ahora los mencionamos, no específicamente, pero sí generalmente. Es difícil llegar a un consenso en cuanto a la definición propia de asma, pero eso sí hay un acuerdo en cuanto a su presentación clínica. Por eso hablamos de síndrome caracterizado por obstrucción de las vías respiratorias con hiperreactividad bronquial. Entonces, sí hay un acuerdo en cuanto a su presentación clínica y el cuadro histopatológico. ¿Por qué pongo esta imagen de abajo? Bueno, entonces ahí podría ser, eso es un corte de un bronquio, de una persona con un bronquio obviamente pequeño, ¿verdad? A nivel microscópico lo podemos ver, con diferentes características. Por ejemplo, hay tapón de moco, del centro que se ve un poco celeste, es tapón de moco con células inflamatorias que están ahí atrapadas. Hay metaplasia de células caliciformes. Esto quiere decir que hay como un estado inflamatorio crónico, por llamarlo así, del tejido como tal. Hay diferentes características que cursan con este tipo de enfermedad, pero bueno, no nos vamos a meter en detalle a eso. Vamos a ver, mutuamente pueden interactuar factores endógenos y factores ambientales, pero también se sabe que hay elementos desencadenantes. Entonces, factores endógenos, estamos hablando de la predisposición genética, estamos hablando de atopia, estamos hablando hipersensibilidad de las vías respiratorias, también del género podría haber entonces cierta predisposición hacia padecer de asma. También podría agravar la obesidad, infecciones virales incipientes. En cuanto a factores ambientales, diferentes tipos de alérgenos y factores desencadenantes, también tenemos los alérgenos, infecciones virales de las vías respiratorias altas, ejercicio, hiperventilación. Ahorita vamos a ver al final un listado de los factores desencadenantes y cómo podrían tal vez influir en una presentación de una crisis de asma. Los pacientes, generalmente los pacientes atópicos, que cursan como con rinitis o cierta inflamación, entonces generalmente la mayoría de pacientes asmáticos son pacientes atópicos. Existe una pequeña proporción de pacientes de asma no atópica que puede ser incluso un poquitito más complicadillo. Viene desde atrás
vamos a ver desde el origen hasta ver los efectos que son los signos y síntomas presentes. Por ejemplo, el broncoespasmo, entonces es la contracción, por llamarlo así, o el cierre del músculo liso, el espasmo del músculo liso que rodea la vía respiratoria. Existe exudado de plasma, existe secreción de moco y cambios estructurales. Ahorita no recuerdo las siglas AHR, me acuerdo en algún momento y les digo. Todo esto lo vemos desde atrás o desde el origen, células inflamatorias, células estructurales, que producen mediante los mediadores de la inflamación, que son este montón, principalmente la histamina, pero hay hay un montón más de mediadores de la inflamación, y los efectos son estos que vemos acá: broncoespasmo, exudado de plasma, secreción de moco y cambios estructurales. Y cuando recuerde les digo que era eso. Hay que volver a leer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por favor, cerrar micrófonos, por favor, cerrar micrófonos. ¿Dónde está? No puedo ver yo aquí, Jonathan. Y ahora sí. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, la broncoconstricción, o sea, este broncoespasmo que hablábamos, el edema de la pared bronquial, o sea, esta inflamación de la pared bronquial que se mostraba en el dibujo, bueno, en el corte en realidad histológico de un bronquiolo terminal, la congestión vascular. Cuando hay inflamación hay mucha o hay aumento del flujo vascular, pues esta congestión vascular, la obstrucción de la luz por la secreción, la luz es por donde pasaría el aire, pero si está obstruida esa luz, entonces, o si hay moco, digamos, o hipersecreción en esa luz, pues entonces va a haberse obstruido. Todo esto lo que nos va a dar es limitación del flujo aéreo, o sea, del paso del aire. Toda esta broncoconstricción, edema y moco nos va a dar limitación del flujo aéreo. Y esto va a dar una reducción del volumen, pero del volumen que expulsamos, el que expiramos, no el que inspiramos. Cuando uno tiene crisis de asma, uno siente que falta el aire, ¿ok? Realmente es un fenómeno obstructivo. Entonces, lo que sucede es una reducción del volumen que expiramos, no tanto el que inspiramos. No sé si me explico bien en esa parte. Entonces, signos y síntomas presentes. Pueden haber alérgenos, sensibilizantes o virus o contaminantes del aire. Hay una inflamación que se caracteriza, ahí no vamos a meter, hay una bronquitis eosinofílica, pues con presencia, como vimos, de células inflamatorias ahí, hiperreactividad de las vías respiratorias, y esto nos va a dar tos, esto es lo que va a estar presente: tos, sibilancias, una sensación de opresión retroesternal y una falta de aire, que es esta disnea. Como elementos desencadenantes tenemos, ahorita vamos a ver la lista que lo hemos mencionado en las diapositivas pasadas. Cuando vamos a ver el diagnóstico de asma, lo debe hacer evidentemente un médico. Aquí por eso no nos vamos a meter qué sé yo, como para saber si tenemos asma o no, pues debemos acudir. Si tenemos disnea, si tenemos tos, si tenemos sibilancias, que es como decir ese pitillo que escuchamos, debemos acudir a un médico para ser valorados. Y el diagnóstico como tal, definitivamente lo va a hacer un médico. Si es un caso complicado, pues ya se referirá al especialista. El especialista que vería el problema sería el neumólogo, los neumólogos, ¿verdad? Que podrían ver, o sea, que son los encargados, digamos, de esta enfermedad específicamente. Pero vamos a tener o debemos tener objetivos del tratamiento contra el asma. Hay objetivos que deben cumplirse. Por ejemplo, si yo tengo asma, si yo soy un paciente asmático, que los síntomas crónicos sean mínimos. O sea, o que yo tenga una vida completamente normal, ¿verdad? Y que dentro de estos síntomas crónicos mínimos incluya la noche. O sea, no, el objetivo sería, no es que yo pase bien durante el día, pero la noche fijo, yo sé que voy a tener crisis, no, sino que también incluya la noche, que estos síntomas crónicos sean mínimos. Luego, que no haya crisis o exacerbaciones, o sea, cuanto menos frecuentes sean las exacerbaciones del asma. Exacerbación es cuando se reagudiza la enfermedad. Por ejemplo, yo puedo tener, yo soy asmático, estoy controlado, tomo medicamentos, todo bien, puedo llevar una vida normal, pero puede que tenga exacerbaciones frecuentes. De hecho, hay escalas. Objetivo de tratamiento contra el asma.
Creo que tiene el micrófono abierto ahí. De hecho, hay escalas, pues, para ver la gravedad de la enfermedad. Si ustedes van al médico, al servicio de urgencias o así, que entonces van a preguntarle, mire, ¿cuántas crisis ha tenido al año? ¿Cuántas veces ha estado hospitalizado? ¿Cuántas veces, digamos, cuántas nebulizaciones tuvieron que colocarle para controlar el episodio anterior? ¿Cuándo fue el último episodio? Hay diferentes escalas que se pueden hacer, entonces, o sea, que se hacen, de hecho, para poder investigar sobre la enfermedad y clasificarla. Pero es por eso que uno de los objetivos es que las exacerbaciones sean mínimas. Luego, otro de los objetivos es no acudir al servicio de urgencias. O sea, definitivamente si acudimos al servicio de urgencias es porque nuestro tratamiento no está siendo efectivo o no lo estamos haciendo adecuadamente. Luego también usar, esto es otro, que la bombita de salbutamol, ¿verdad? Aquí dice agonistas beta 2. Esto de agonistas beta 2, resulta que estos receptores beta son unos receptores para neurotransmisores del sistema nervioso simpático. Entonces, estos medicamentos que estimulan estos receptores, por eso se llaman beta agonistas, o sea, como que estimulan el receptor. El más conocido es el salbutamol. Tiene sus efectos secundarios conocidos como la taquicardia. O sea, cuando uno usa salbutamol se pone como eléctrico y el corazón late rapidísimo. Entonces, uno de los objetivos del tratamiento sería usar lo mínimo posible salbutamol. O sea, el salbutamol se usaría solo cuando es necesario, o sea, solo porque es necesario completamente. Y el objetivo es no llegar o utilizarlo lo mínimo posible. Si yo tengo que utilizar salbutamol 3 veces a la semana, si yo tengo que utilizar salbutamol, si no ahorita, si yo tengo que utilizar salbutamol 3 veces a la semana, pues uno de los objetivos sería usarlo menos, no usarlo, sino usarlo de semana por medio o irlo disminuyendo completamente. Luego, no tener ninguna limitación de actividades, ni siquiera de ejercicio, ¿verdad? O sea, llevar una vida completamente normal. Variación circadiana del flujo expiratorio máximo. Esto es, digamos, si hacemos una prueba, una espirometría, nosotros tenemos como diferentes capacidades, por ejemplo, capacidades ventilatorias. Entonces, si nosotros inspiramos profundo, tenemos un cierto volumen. En cada ventilación, nosotros tenemos un volumen específico. Si nosotros botamos todo el aire, todo el aire, aún así nos queda capacidad residual. Esto es como para llamarlo o para explicarlo simplemente, pero es un poco complejo. Entonces, este flujo expiratorio máximo es lo que nosotros podemos botar, lo máximo que podemos botar. En la otra reunión. Entonces, lo ideal es que no haya variación con respecto a noche a día, ¿verdad? Esto va de la mano con el primer objetivo. Entonces, que no haya una variación circadiana del flujo expiratorio máximo o que esa variación sea menor al 20% y que el flujo expiratorio máximo sea casi normal. De hecho, es uno de los criterios diagnósticos aquí, o incluso hasta criterios de egreso. No sé si se acuerdan antes cuando uno iba al hospital con una crisis de asma que lo ponían a soplar por un aparatillo, le hacían una prueba de estas y hasta que lograra digamos, cierto número, entonces ya podía salir o ya lo dejaban de nebulizar. Y luego que los efectos secundarios de los medicamentos sean mínimos o ningunos, o sea, utilizar medicamentos que tengan efectos secundarios mínimos. Existen diferentes líneas de tratamiento. Afortunadamente, pues las tenemos en la seguridad social y también las tenemos pues en farmacias privadas. Algunas son un poco costosas, pero la seguridad social tiene buenos tratamientos. Esto es una diapositiva nada más con la escala de los diferentes tipos de tratamiento. Entonces, aquí tenemos los agonistas beta 2 de acción corta, que son estos, como decía, el salbutamol, pero estos solo se utilizan para crisis agudas. Esto no hay sustitución. Existen otros que son los corticosteroides inhalados, que son estas siglas de acá. Resulta que estos se usan para evitar que haya crisis. Esto es como decir, no sé si han visto la beclometasona, que nos dan, ¿verdad? Beclometasona y que nos ponemos beclometasona en la mañana y en la noche. Entonces, estas se usan
no se deberían usar para crisis agudas, sino que estas se usan siempre. De hecho, dentro de los pacientes, ustedes los ven presentes, el siguiente nivel es usar corticosteroides inhalados. Hay varias marcas o hay varias clases, pues, ¿verdad? Eso quedará a criterio del médico cuál es el que corresponde. Y eso lo deberíamos utilizar sí o sí siempre, según la indicación del médico, por supuesto, ¿verdad? No necesariamente solo para las crisis. Otro de de la línea de tratamiento serían los agonistas beta de larga duración, ¿verdad? Por eso son las iniciales, que deberían usarse también. Y luego serían los corticosteroides orales. Entonces tenemos en esta línea. Los agonistas, bueno, ahí como el salbutamol, nunca nos vamos o sea, siempre van a ser necesarios en la crisis aguda. Cuando hay una crisis aguda, o sea, cuando hay una crisis, estaría como redundar, cuando hay una crisis o una exacerbación, entonces se deben utilizar. Dentro de los objetivos es que se usen lo menos posible. Existen factores desencadenantes. Ay, mira, aquí puse mal. Es alérgenos, puse un error ortográfico ahí. Entonces los alérgenos, ¿verdad? Como por ejemplo, lo más común sería ácaros o los pelillos de los gatos, de los perros, de cucarachas. Todo esto es frecuente que sean desencadenantes de crisis de asma. Infecciones virales también podría ser desencadenantes de crisis de asma. Es más, es muy común la expresión de decir, a mí siempre que me da gripe se me va para el pecho, ¿verdad? Después, fármacos. Existen ciertos pacientes que podrían hacer crisis asmática por medicamentos como antiinflamatorios no esteroideos. Existe un tipo de asma que es asma inducida por el ejercicio. Factores físicos como el frío. Alimentos, hay controversia, hay que diferentes tipos de alimentos o más bien una dieta rica en sodio y grasas podría ser factores de riesgo o factores desencadenantes, ¿verdad? Pero ahí es un poco complejo. También la contaminación atmosférica, ¿verdad? Gases que existan en el ambiente, pues, que entonces nosotros podría ser factores desencadenantes. Factores laborales, igual gases o aspectos que estemos expuestos durante nuestra jornada laboral, el tipo de trabajo que hagamos. Factores hormonales, puede ser que, digamos, una mujer tenga crisis especialmente cuando esté cerca del ciclo menstrual. El reflujo gastroesofágico podría también ocasionar crisis de asma y también el estrés. Esto es como para tomar en cuenta por aquello si pudiéramos solucionar alguna de todas. Ahorita es común pues que utilicemos respiradores o digamos dentro de la línea de protección respiratoria para el COVID-19. Pues lo común es utilizar cubrebocas de tela, que el cubrebocas de tela o sea, protege a la otra persona. Obviamente también yo pues algo estoy protegiéndome yo, pero realmente el cubrebocas de tela protege a la persona, a la otra persona. El respirador N95 que se hizo famoso, esto existe desde hace mucho tiempo, respirador N95 que es una característica de tejido que evita que nosotros aspiremos o tiene una protección del 95% contra partículas y debe ir adherido a la cara y ojalá no tener barba y esas cosas, ¿verdad? Para favorecer el sello. Esto sí nos protege contra la aspiración de partículas y es posible que si utilizamos este respirador en 95, ahorita como tenemos ya de pronto a cumplir los 2 años de andar bueno, digamos año y medio, año y 8 meses de andar con esto, pues es posible que hayamos disminuido las crisis de asma si es por factores ambientales como contaminación. En cuanto a las recomendaciones que podríamos hacer a nivel de primeros auxilios, muy simple, ¿verdad? Acudir al servicio de salud que corresponda. Cuando nosotros tenemos una crisis asmática, si hay una crisis asmática, vamos a ver, como grave, pues, que tengamos falta de aire, pues debemos ir al servicio, o sea, no deberíamos esperar ir al día siguiente al device, así, sino que deberíamos acudir a la clínica o hospital. Si es algo leve o de días o un cambio en nuestro curso normal de la enfermedad, pues sí podríamos acudir al servicio de consulta externa como corresponda, según donde nos vean. Utilizar el medicamento según la recomendación médica. Aquí es, si nos dicen, mire, úsenlo sí o sí 2 veces al día, especialmente esto con los corticosteroides inhalados. Úsenlo sí o sí 2 veces al día porque
Esto va a hacer, si nosotros seguimos el tratamiento de los corticosteroides inhalados como debe ser, va a hacer que las crisis sean cada vez menor. Por decirlo así, digamos como que fortalece las vías respiratorias para evitar que haya crisis más a menudo. Luego, no automedicarse, ¿verdad? No es que, mira, me falta el aire. Ah, no, hombre, a mí me dan, cuando tengo así, me dan esta bombita, toma, ponete tal cosa. Especialmente recomendar salbutamol, ¿verdad? Que es muy común. Y no necesariamente cuando nos falte el aire, no necesariamente ocupamos siempre salbutamol. Entonces, para no exponer al paciente a los efectos secundarios. O sea, no hay que automedicarse nunca. Y utilizar el medicamento adecuadamente. Resulta que si nosotros, aquí vemos en la imagen, había, ¿no?, un capítulo de Doctor House, creo que era que le decían a la señora que llegó con una crisis asmática que se utilizaba el medicamento contra el asma, y ella decía que sí, entonces, a ver, póngaselo. La señora se lo ponía como un perfume, entonces no era efectivo, por supuesto. Resulta que estas bombitas, ya sea los de corticosteroides inhalados o los de salbutamol, o incluso hay otras bombitas nuevas, o sea, otras bombitas diferentes de otras marcas, siempre deberían utilizarse con un espaciador, y la razón es esta. Si utilizamos solo con el inhalador, gran porcentaje del medicamento va a quedar, al proyectarse contra la mucosa, va a quedar ahí atrapado, y entonces lo vamos a tragar y va a llegar hacia el estómago, y lo que llegue a pulmones es realmente menos que si utilizáramos un espaciador. Un espaciador lo que hace es que se proyecta las gotículas ahí, los aerosoles de la atomización quedan acá, y ya conforme la respiración no salen tan proyectados, sino que yo más bien los succiono con cada respiración. Es importantísimo, ojalá hasta en los adultos, utilizar un espaciador. En los niños ni qué decir, ¿verdad? Definitivamente es mucho mejor con un espaciador que utilizar la bombita sola. Claro, si estoy solo y tengo alguna crisis, o si no tenemos un espaciador a mano y todo, pues es mejor de utilizarlo directo a no utilizar nada. ¿Cuándo hay signos de alarma? Cuando hay signos de alarma con respecto a una crisis de asma, cuando hay alteración del estado de conciencia, o sea, un niño que es asmático y tiene una crisis de asma, o un adulto mayor, o un adulto que es asmático y tiene una crisis de asma, y hay alteración del estado de conciencia, o sea, el paciente ya está con alteración del estado de conciencia, está fatigado. Esto es un signo de alarma, de solicitar ayuda a una ambulancia para ser atendido lo más pronto posible en el hospital. Cuando hay cianosis, que es la aparición o la coloración azul, digamos, en las partes distales o alrededor de la boca, y esto lo que nos dice es que no hay adecuada oxigenación de sangre, oxigenación pues en la sangre, y eso nos da esta coloración azul. Esto es una emergencia real. Si hay fiebre, y si hay utilización de músculos accesorios. Creo que hay un video en la siguiente sobre esto de utilización de músculos accesorios. Claro, todo esto lo podemos ver, por ejemplo, en un paciente ahora en contexto de pandemia, ¿verdad? Pues con COVID-19 podemos tener todos estos aspectos. Entonces hay que tener mucho cuidado de no exponernos pues lo veríamos como asegurar escena, ¿verdad? En primeros auxilios, no exponernos a un peligro o a un peligro para nosotros, pues. Vamos a ver si se le da play. Me avisan si se escucha el audio, pero realmente el audio no es tan importante como ver esto. Vean que cuando él respira, cuando él trata de meter aire, por llamarlo así, voy a pausarla acá un momento. Cuando se trata de meter aire, vamos a ver, nosotros respiramos por un movimiento meramente mecánico. Entonces el diafragma se contrae y los músculos intercostales externos jalan la parrilla costal, hay presión negativa y entra aire por nariz y boca. Eso es en condiciones normales. Pero si a la vez la presión negativa, todas las vías respiratorias están obstruidas, ¿qué pasaría con las vísceras y con esto que vemos acá entre las costillas? Se hunde. ¿Por qué? Porque está tratando de reponer esa presión negativa y no está tan permeable la vía respiratoria para meter aire por ese lado. No sé si me explico. Eso es lo que se llama eso es utilización de músculos accesorios, y también
una respiración paradójica o una insuficiencia respiratoria severa. No sé si se vio bien ahí, voy a volverlo a poner. En los niños hay que tener especial cuidado también, principalmente en los niños. ¿Qué hacer con un paciente? ¿Qué hacer ante un paciente con crisis de asma? Bueno, primero la prevención. Nosotros pues recomendar utilizar el medicamento como indica. Si hay factores desencadenantes, entonces controlarlos. Si yo sé que a mí me da el frío, me da asma, entonces pues voy a controlar con abrigo y no inspirar aire tan frío, no estar expuesto pues a ambientes con aire acondicionado tan frío. Diferentes situaciones que podía prevenir. Luego evitar el esfuerzo, alejar de la fuente que esté ocasionando, si fuera algún factor desencadenante fácilmente identificable. Debemos solicitar ayuda y recordar las recomendaciones médicas propias del paciente. O sea, nosotros le podríamos decir, mira, ¿y qué te han dicho con respecto a esto? Porque puede que el paciente por la ansiedad y lo que esté viviendo, pues no recuerde, ay, mira, sí es cierto, me han dicho que me pusiera tal bombita, entonces vamos a recordar las recomendaciones. En este caso, no le estamos dando un medicamento, no lo estamos medicando, no estamos haciendo nada impropio, sino más bien sería averiguando con el paciente si recuerda que le hayan dado alguna recomendación sobre esto. Y vigilar signos vitales y los signos de alarma que habíamos visto hace un momento. De mi parte, Jonathan. No, muchas gracias, Leo. Más bien, fíjate que chicos, ocupo que dejes de compartir un tirito para irme a mi correo porque cambiaron el enlace de la asistencia y tengo que copiarlo para pegárselo a ellos. Entonces, aquí estamos. Si vos tenés acceso a las preguntas, Leo, puedes ir contestándolas mientras yo hago eso. Ok, vamos a ver. Voy a irme de las 6. Sí. Dice... Ok, bueno, Jerica dice que si es cierto que existe un asma de la piel que se evidencia en tipo de alergias. Las personas, eso es lo que se refería con atopia. La gran mayoría de asmáticos son asmáticos, digamos, atópicos o asma con presencia de atopia, que precisamente es ese como exantema, picazoncilla, también rinitis frecuentes y cosas